Ayer, Mario Draghi presentó junto a Ursula von der Leyen su informe sobre el futuro de la competitividad en Europa. Y en ese informe lo que está presentando es una Europa languideciente, una Europa en decadencia económica, una Europa que ha perdido su posición de privilegio al menos económico frente a Estados Unidos y China, que ya la supera en Producto Interior Bruto, una Europa donde las empresas líderes huyen a Estados Unidos y donde no se ha renovado el perfil empresarial de las empresas en los últimos 20 años, una Europa que ha perdido su fuente de energía barata, que era Rusia, una Europa que perdió el tren de la revolución digital hace 20 años y que está perdiendo el tren de la revolución de la inteligencia artificial, una Europa en suma que se enfrenta a y esto es textual, un reto existencial y que o bien se toma acción o lo que nos espera es una lenta agonía. Pero tranquilos, porque Mario Draghi tiene un plan y solo nos va a costar 800.000 millones de euros al año. Vamos a ver cuál es este plan. Como decíamos, el informe que presentó Mario Draghi ayer hace un análisis casi sorprendente de la Unión Europea y digo sorprendente no por lo que incluye el análisis, sino por el hecho de que se haya dado cuenta ahora que califique al informe y a los resultados como de algo urgente, cuando muchas de esas realidades están con nosotros no desde hace 2 años, como la pérdida del acceso a energía barata, que era Rusia, o 20 años, como era el hecho, la constatación de haber perdido el tren de la revolución digital de hace 20 años y que ninguna de las empresas que lideran el mundo digital sea europea. Tampoco es algo nuevo que estamos perdiendo el tren de la inteligencia artificial. No hay, de hecho, prácticamente nada nuevo en ese informe. No hay nada que no estuviera ya con nosotros desde hace muchos años y que no se estuviera alertando. Entonces, ¿qué es lo que nos ha presentado Mario Draghi ayer en su informe? Sí, como decimos, no había nada nuevo en el informe que Mario Draghi presentó ayer. ¿Qué es lo que pasó ayer? Pues os lo voy a decir. Lo que pasó ayer, en mi opinión, es que asistimos al inicio de una gran campaña de comunicación, de prensa, de marketing. Lo que pasó ayer fue el pistoletazo de salida a una campaña de marketing por la cual van a intentar vendernos que el endeudamiento, eso sí, para invertir, es imprescindible, en este caso como deuda común de todos los europeos. Lo que pasó ayer es, como ya ha pasado en otras ocasiones, que se ha creado un lema, en este caso será Salvemos el futuro de la competitividad europea, como en el pasado pudo ser el New Green Deal, el nuevo reto verde, o como pudo ser la Agenda 2030, o como son tantos otros lemas publicitarios que pueden tener más o menos razón, pero que el poder político utilizará en su beneficio para justificar todas aquellas medidas que requiera sus intereses. Eso es lo que pasó ayer. Ayer inició un nuevo engaño para la ciudadanía europea. Lo único nuevo que ha sucedido es que nos están intentando vender un nuevo titular, una nueva esperanza, como ya sucediera pues con el Green Deal o como ya sucede o ha sucedido con la Agenda 2030 o como ya sucede cuando generan estas grandes iniciativas detrás de las cuales vienen una serie de medidas larguísimas, 170 creo que presentó ayer en este informe, que básicamente lo que les otorga es poder con la excusa de atajar un problema aparente o real, lo que les otorga es un poder para hacer lo que les conviene, lo que les interesa. Pero lo más grave es que el problema de raíz que ha generado la situación en la que está hoy Europa, no se ataja de ninguna de las maneras incluidas en ese informe. Porque el problema de Europa y lo que nos ha llevado a este nivel de empobrecimiento y a este nivel de pérdida de liderazgo mundial no es una cuestión económica, es una cuestión política. Y la cuestión política radica en la falta de control del poder político, tanto a nivel europeo como a nivel de los Estados miembros. Y eso ha provocado que una élite política se instaure en el poder y tome decisiones a espaldas de los intereses de los propios ciudadanos. Ese es el origen del mal europeo. Esa es la razón por la que Europa es uno de los territorios donde mayor fraude existe con el dinero público.
Ese es el motivo por el cual se aprueban leyes que no están destinadas a proteger el bienestar europeo o que se amparan en proteger algunas facetas de ese bienestar europeo a costa de prostituir el futuro de los europeos, a costa de vender nuestro futuro, a costa de hacernos dependientes de potencias extranjeras. En este contexto, las mismas personas, los mismos políticos que nos han traído a esta situación, los mismos políticos que no han sabido cómo utilizar 750.000 millones de euros en la época de la pandemia, los mismos políticos que han endeudado a Europa imprimiendo dinero sin límite, los mismos políticos que han puesto de rodillas Europa frente a los intereses de Estados Unidos, esos mismos políticos nos están diciendo que tienen un plan y que ese plan consiste en, adivinadlo, más deuda. Deuda conjunta, deuda europea, más impuestos, pero en general más recursos para que ellos, con su criterio, con sus ideas y de espaldas de nuevo a la ciudadanía, puedan invertir los fondos como les parezca para proteger o enriquecer a quienes ellos consideren oportuno. Esa ha sido la misma política que nos ha traído hasta aquí y aplicando esas mismas medidas os podéis imaginar dónde vamos a acabar. Hace unas semanas, el ex CEO de Google definía a la Unión Europea en una entrevista como un continente confuso, confundido, que no tiene claras sus prioridades y hiperregulado, donde es prácticamente imposible que algo se mueva. Es una definición bastante precisa, pero yo no diría que están tan confundidos, lo que están es sometidos y están sometidos a intereses que no son ni los tuyos ni los míos. Es por ello que, sabiendo que la situación va a ir a peor y que no tenemos herramientas para modificar las políticas que van a empezar a implementar estos políticos europeos, ni los políticos que tenemos a nivel nacional, es por ello que os recomiendo, os sugiero, os pido encarecidamente, organicemos desde la sociedad civil en organizaciones independientes del poder político, del poder económico, organizaciones que no reciban ni un solo euro de dinero público, organizaciones que no reciban ni un solo euro de subvenciones, organizaciones que, en suma, dependan exclusivamente de sus asociados. Esa es la única manera de garantizar que esa asociación realmente cumplirá los intereses de sus miembros. Y cuando la sociedad civil, bien organizada en estas asociaciones, y la Junta Democrática, por supuesto, es un claro ejemplo de organización hacia la que tenemos que tender, una vez que la sociedad civil esté organizada, podremos hacer frente a los retos que tenemos por delante, que no son los retos que nos están vendiendo hoy desde las instituciones europeas. El reto, sin duda, es hacer frente a la revolución política necesaria en Europa, porque de otra manera estamos abocados a la ruina. Esa revolución política tiene que partir de cada uno de los Estados miembros y tiene que cristalizar en una nueva conformación de la Unión Europea. La Unión Europea tiene sentido en un contexto global como el actual, pero tiene sentido solo bajo unas normas distintas de las actuales. Tiene sentido solo cuando se den las condiciones suficientes como para garantizar que los ciudadanos tenemos un control efectivo del poder político y que esos políticos estarán forzados a actuar en beneficio de los ciudadanos europeos. Pero para ello antes tenemos que organizarnos en cada uno de los Estados miembros y hacer que eso también ocurra en nuestros países. Para ello, la Junta Democrática está luchando ya en España y estoy seguro que en el futuro veremos iniciativas similares en otros países de la Unión Europea. Si te preocupa el futuro hacia el que ves que nos está llevando la clase política tanto española como europea, no olvides suscribirte al canal y estar atento a las novedades porque en las próximas semanas tenemos cosas importantes que van a ir sucediendo. Un saludo y libertad colectiva para todos.